Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacer un video cortito para explicar las diferentes formas que hay para capturar, es decir, sacarle una foto a una parte o a toda la pantalla de la computadora. Vamos con la intro y arrancamos. El primer método, y seguramente el más conocido por todos, es la de presionar la tecla Print Screen o imprimir pantalla que se encuentra en el teclado. Al hacer esto, lo que hace es captura la totalidad de la pantalla y después tenemos que ir a algún programa que nos permita editar imágenes, como por ejemplo el Paint, que es el más clásico, y ahí pegar la imagen para que nos aparezca la captura que hizo de la pantalla. Una vez que la tenemos acá pegada, vamos a Archivo, Guardar como, y guardamos la imagen en algún lado con el nombre que queremos. Ese sería el método más clásico. La segunda opción que tenemos para simplificar un poco esto es presionar la tecla Windows y la tecla Print Screen o imprimir pantalla a la vez, que básicamente es lo mismo, pero nos ahorra el tener que ir a Paint y pegar la captura. Lo que hace es directamente guardarnos la imagen en la carpeta Imágenes y en capturas de pantalla. Acá, como vemos, ya me guardó automáticamente la captura de la pantalla. El siguiente método que les voy a explicar es con la herramienta de recorte. Para eso tenemos que ir al menú Inicio, escribir la palabra recorte y nos va a aparecer esta herramienta de recortes, y después, si apretamos acá en el botón nuevo, nos va a permitir capturar solamente una parte de la pantalla. Por ejemplo, yo voy a abrir una página web cualquiera y, por ejemplo, si queremos capturar solo acá la parte de Windows 11, yo hago clic en nuevo, me va a poner así la pantalla como en blanco, más clarita, y con el mouse voy a hacer clic y voy a arrastrar en la parte que quiero capturar. Una vez que tenemos eso capturado, podemos desde esta misma herramienta borrar una parte de la imagen, resaltarla, enviarla por mail, guardarla, etc. Lo que nos quedaría por hacer es ir a Archivo, Guardar como, elegir una ubicación, ponerle un nombre y clic en guardar. Entonces, si yo cierro todo y voy acá, vamos a tener captura 2, que es solamente esta parte que habíamos seleccionado. Este último método también tiene un atajo de teclas en el teclado para hacerlo todavía más rápido y no tener que ir a buscar la herramienta de recortes. Para eso tenemos que presionar la tecla Windows, la tecla mayúscula y la tecla S, y nos va a aparecer directamente la herramienta de recorte para poder seleccionar el área de la pantalla que queremos capturar. Lo que hace es ponerme la pantalla en un tono más oscuro y el cursor se convierte en una cruz que me va a permitir hacerle clic y mantener apretado para seleccionar solo un área de la pantalla. Una vez que hacemos eso, nos aparece acá abajo esta notificación, y si le hacemos clic nos va a aparecer la imagen que capturó, y desde acá arriba podemos hacerle, por ejemplo, anotaciones. Con estos iconos de acá podemos cambiar el color y dibujar o hacer alguna anotación sobre la imagen, y después acá en el iconito de la derecha podemos guardar esta imagen. Podemos elegir una ubicación como siempre y ponerle un nombre cualquiera. Y acá, como vemos, me guardó la captura en el escritorio. Algo importante: si están haciendo este procedimiento desde una notebook o desde una computadora pero con teclado reducido, con teclado de esos de 60%, puede que la tecla de imprimir pantalla esté combinada con otra y tengan que apretar, por ejemplo, la tecla FN para activarla, o que directamente no tengan esta tecla. En ese caso, les recomiendo directamente que usen este tercer método, el de la herramienta de recorte. Así pueden capturar la pantalla sin necesidad de utilizar esa opción. Eso ha sido todo por este video, espero que les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Gracias por ver hasta el final, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.